Voy a decirte algo que pocas personas entenderían de verdad. Hay noches en este trabajo en las que uno siente que el hotel respira por su propia cuenta. No exagero. Las paredes parecen tensarse, el aire se vuelve más denso de lo normal y los pasillos, esos pasillos interminables, se transforman en algo que ningún huésped llega a imaginar. Pero lo que me pasó aquella noche, lo que tuve que ver, fue algo que ni siquiera yo, con años en este empleo, estaba preparado para enfrentar. Y si estás viendo este video, te lo digo de entrada, quédate hasta el final. Porque lo que descubrí, lo que vi con mis propios ojos, todavía hoy me cuesta ponerlo en palabras. Yo trabajaba en un hotel de 4 estrellas que tenía la reputación de ser elegante, clásico, silencioso. Para los huéspedes era un refugio. Para mí, era el lugar donde pasaba 8, 10 y a veces 12 horas seguidas lidiando con cosas que la gente común ni imagina. Siempre me pregunté por qué los hoteles atraen situaciones tan extrañas, como si la gente sintiera que al cruzar el lobby pudiera dejar atrás su comportamiento normal y adoptar otro distinto, más oscuro, más imprevisible. Y aún así, nada de lo que había visto antes se comparaba con lo que viviría esa noche. Todo empezó de una forma sencilla, demasiado sencilla. Era martes, casi medianoche, y estábamos en temporada baja. Eso significa que el hotel estaba prácticamente vacío. Un par de habitaciones ocupadas en el 6º piso, una familia en el 3º y un huésped solitario en el 8º. Lo recuerdo porque siempre me memorizo quién está en qué piso. Es un hábito, casi una medida de autoprotección. En un hotel cuanto menos sorpresas tengas, mejor. Aquella noche el clima estaba raro. No llovía, pero el cielo tenía un tono gris que no se ve de noche, como si hubiera una luz filtrándose desde algún punto que no lograbas ubicar. Entré por la puerta de servicio como siempre, saludé al guardia, tomé mi carpeta con las instrucciones del turno y todo parecía exactamente como cualquier otro día. Pero te juro que desde el primer minuto tuve esa sensación interna, esa especie de nudo en el pecho que te dice que algo no está bien, aunque todavía no tengas forma de justificarlo. Mi compañera del turno anterior, Clara, me recibió en la recepción. Siempre fue una mujer tranquila, pero esa noche tenía una expresión extraña, como si quisiera decirme algo y al mismo tiempo prefería no hacerlo. Me entregó las llaves, los reportes del día, y cuando ya estaba por irse se detuvo, dudando un segundo antes de abrir la boca. Si escuchas algo en el 9º piso, ignóralo, me dijo. ¿Algo como qué?, pregunté sin entender. No sé. Ruidos, eco, sombras. No sé cómo explicarlo. Yo no subí, la verdad. No quise subir. Mejor no lo hagas tampoco. Me reí, pero no porque no le creyera, sino porque Clara jamás hablaba así. Era la persona más lógica del equipo, la que nunca exageraba nada. Si ella decía eso, aunque sonara extraño, lo decía en serio. Se fue rápido como si quisiera dejar el hotel atrás lo antes posible. Y yo me quedé ahí, en el escritorio, viendo la puerta cerrarse lentamente detrás de ella. Minutos después, cuando revisé la computadora para ver el registro de habitaciones, noté algo que me llamó la atención. El sistema mostraba una inscripción automática en el 9º piso. Eso no tenía sentido. Ese piso estaba cerrado por remodelación desde hacía más de 3 meses. Ningún huésped podía alojarse ahí y ninguna llave había sido entregada para ese sector. A veces el sistema fallaba, sí, pero normalmente mostraba errores, no inscripciones completas como esa. Era como si alguien hubiera hecho un check-in. Me quedé mirándolo unos segundos desconcertado. Decía, habitación 912, ocupada. Eso era imposible. No había 912 disponible desde hacía meses. De hecho, recordaba que la puerta ni siquiera cerraba bien por dentro, porque la estaban reparando cuando la obra se pausó. No tenía sentido. Me dije que lo revisaría más tarde, que seguramente el sistema había arrastrado datos viejos o duplicado algo. No era la primera vez que la computadora hacía cosas raras. Pero aún así, no pude evitar mirar hacia el ascensor. Ese ascensor que llevaba a un piso donde supuestamente no había nadie. Y fue en ese momento cuando escuché el primer ruido. Un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído en un piso superior. No en el 6º, no en el 8º, en el 9º. Exactamente donde no debía haber actividad. Me detuve. ¿Sabes cuando tu cerebro trata de buscar explicaciones lógicas aunque tu cuerpo ya esté reaccionando? Ese fue uno de esos momentos. Pensé, puede ser el viento. Puede ser una herramienta mal apoyada de la remodelación. Pero el sonido no venía de un área de obra. Sonó como algo moviéndose dentro de una habitación.
Respiré hondo, intenté ignorarlo y seguí revisando papeles, pero entonces sonó el teléfono del mostrador. El interno 912. Te juro que los pelos se me erizaron. Miré el identificador 3 veces. No podía creerlo. Era exactamente la habitación que aparecía marcada en el sistema como ocupada, una habitación que no tenía por qué existir en la red telefónica activa. Y aún así, ahí estaba, sonando, esperando que atendiera. Tomé el auricular, lento, como si la velocidad con la que lo levantara pudiera cambiar lo que estaba por suceder. Recepción, dije, con la voz más firme que pude. No hubo respuesta al principio, solo un ruido. No sabría decirte si era estática, respiración o una mezcla de ambas. Era un sonido irregular, como si alguien estuviera muy cerca del teléfono pero no quisiera hablar. Buenas noches, ¿hay alguien ahí? Insistí. Entonces escuché algo, un murmullo casi imperceptible. No estaba en un idioma que reconociera, ni siquiera sonaba palabras completas. Era como un susurro arrastrado, bajo, denso. Algo que la gente no hace cuando quiere comunicarse. Algo que la gente hace cuando quiere que sepas que está ahí, pero no más. No respondí. No supe cómo hacerlo. Y después de unos segundos la línea se cortó sola. Me quedé con el auricular en la mano, sintiendo un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del lobby. Cuando lo dejé en su lugar, noté que mis manos temblaban un poco. Traté de recomponerme. No quería parecer paranoico. Siempre dije que los hoteles tenían sus rarezas, pero esa noche estaba ya por encima de cualquier rareza que hubiera visto. Intenté enfocarme en el trabajo rutinario, en ordenar llaves, revisar reportes, todo aquello que me mantuviera la mente lejos de lo que había pasado. Pero poco después, cuando miré hacia los monitores de seguridad, vi algo que me hizo quedarme completamente quieto. En la pantalla del 9º piso, donde solo debería verse un pasillo vacío, apareció una figura. No sabría decir si era hombre o mujer, porque la imagen era oscura y la cámara estaba en modo nocturno, pero había alguien parado frente a la puerta de la habitación 912. Muy quieto, demasiado quieto. Parpadeé varias veces. A veces las cámaras congelan un fotograma cuando falla la señal. Pero no era eso. La figura se movió unos milímetros, como si hubiera girado la cabeza hacia la cámara, aunque no se veía bien la forma. Fue un movimiento sutil, casi imperceptible, pero suficiente para entender que no era una imagen fija. No puede ser, murmuré sin darme cuenta. No había nadie autorizado en ese piso. Nadie tenía llaves. Ningún huésped podía estar ahí. Y aún así, alguien estaba enfrente de la 912. Justo la habitación que no debía existir en el sistema. Tomé el walkie-talkie y llamé al guardia. Él estaba en el estacionamiento haciendo su ronda. ¿Estás viendo las cámaras?, le pregunté. Estoy afuera, respondió. ¿Pasó algo? Sube al lobby. Necesito que veas algo. Tardó unos minutos en llegar. Mientras tanto, la figura seguía ahí, sin moverse. Yo no podía apartar los ojos de la pantalla. Era como si temiera que desapareciera, o peor, que se acercara a la cámara. Cuando el guardia llegó, le indiqué el monitor. Dime que ves algo raro, le dije. Él se inclinó, entornó los ojos, observó la pantalla unos segundos y después me miró. No hay nadie, dijo. Me giré hacia él confundido. ¿Cómo que no hay nadie? Míralo. Está frente a la puerta. Estoy mirando y no hay nada. Volví a mirar la pantalla, desesperado. Pero ya no había nadie. El pasillo estaba vacío. En un parpadeo la figura había desaparecido. Revisé el historial de grabación, pero la cámara no mostraba ninguna actividad registrada. Ni movimiento, ni sombras, ni la presencia que había visto segundos antes. El guardia me miró con una mezcla de preocupación y duda. Quizás estás cansado, me dijo. A veces uno cree ver cosas en la noche. No discutí, no tenía cómo explicarle lo que había visto, pero en mi interior sabía que no había sido un reflejo, un error o una ilusión. Había algo en ese piso, alguien, o algo. Y entonces el ascensor se encendió. La luz del panel mostró que alguien lo había llamado desde el 9º piso. El guardia y yo nos quedamos quietos. No puede ser, dijo él. Lo vimos descender lentamente. 9, 8, 7. Sentí mi pulso acelerarse. 6, 5, 4. El guardia llevó la mano a su cinturón, aunque no tenía nada más que un llavero. 3, 2, 1. Las puertas del ascensor se abrieron frente a nosotros. Vacío, completamente vacío.
Pero había algo más. Un olor. No sabría cómo describirlo. No era desagradable, pero tampoco familiar. Era denso, cálido, como si el ascensor hubiera estado lleno de humedad. Algo imposible porque el ducto de ventilación siempre mantiene el aire frío ahí dentro. «Voy a revisar», dijo el guardia dando un paso adelante. «No subas», le dije sin dudar. No quería que se metiera ahí. No quería que fuera solo al 9º. No quería que ese piso lo tragara de la forma en que sentía que podía tragar a cualquiera. Él retrocedió y se quedó a mi lado. El ascensor, después de unos segundos, cerró las puertas y regresó solo al 9º piso, como si alguien lo hubiera llamado nuevamente. El ruido del motor subiendo en medio de un hotel vacío me heló la espalda. Y ahí entendí algo. Si quería descubrir qué estaba pasando, tenía que hacerlo yo. No porque fuera valiente, sino porque yo era el único con acceso a las claves del piso cerrado. El guardia no podía intervenir. Si no lo hacía yo, nadie más lo haría. Pero también sabía que subir solo ahí no era una buena idea. Decidí esperar a que pasara un tiempo. Quizás la actividad cesaría. Quizás lo que fuera que estaba sucediendo simplemente se detendría. Pero cuando intenté concentrarme en cualquier otra cosa, volvió a sonar el teléfono. El interno 912. Otra vez, sentí un impulso de no contestar. Pero si no lo hacía, sabía que la llamada seguiría repitiéndose. Levanté el auricular. Esta vez no hubo susurros. Hubo una voz baja, rasposa, que dijo mi nombre. Mi nombre. Exactamente, sin equivocarse. Y ahí supe que la noche recién estaba empezando, y que lo que me esperaba en el 9º piso no era algo que una persona debería ver jamás. Cuando escuché mi nombre al otro lado de la línea, pronunciado de esa forma tan lenta, como si cada letra pesara más de lo normal, sentí algo que no había sentido jamás en este trabajo. No era miedo común. No era esa tensión que uno siente cuando un huésped molesta o cuando algo se rompe en plena madrugada. Era otra cosa. Una sensación que no te avisa, te invade, te paraliza primero y luego te obliga a escuchar. Y yo escuché. La voz dijo mi nombre una sola vez, no más. Y luego el sonido quedó en silencio absoluto. Yo me quedé ahí, con el auricular pegado a la oreja, respirando tan bajo que mis propios latidos sonaban como golpes en mi pecho. «¿Quién es?», pregunté, intentando mantener la voz firme. Nada. «¿Quién está hablando? ¿Cómo sabe mi nombre?». Otra vez nada. Y después un corte abrupto. La línea se apagó como si alguien hubiera arrancado el cable del teléfono de un tirón. Dejé el auricular lentamente analizando cada segundo. Una parte de mí pensó que debía llamar al supervisor. Otra parte pensó que debía subir al 9º piso de inmediato. Pero la parte más fuerte, la que no suele ser lógica, la que nace en el instinto más básico del ser humano, me dijo claramente: «No subas, no vayas, déjalo así». Pero no podía dejarlo así. Era el encargado del turno nocturno. Mi nombre estaba registrado en cada incidente del hotel. Todo lo que pasa desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana es responsabilidad mía. Y si algo estaba activando luces, puertas, ascensores, teléfonos y cámaras en un piso que se supone que estaba vacío, yo tenía que averiguar por qué. Me quedé un momento observando las cámaras. El monitor del 9º piso estaba en negro por unos segundos. Cosa rara porque la cámara nunca se apagaba. Pensé que tal vez había fallado el sistema. Parpadeó, se iluminó de nuevo y el pasillo volvió a aparecer. Vacío. Todo parecía igual que siempre. El mismo piso, los mismos azulejos brillantes, las mismas paredes blancas, el mismo silencio. Pero yo sabía que no estaba igual. El aire parecía más pesado, incluso a través de la pantalla. Y aunque no se veía nada extraño, sentía que había algo ahí, fuera de la vista, esperando. Entonces me hice la pregunta más absurda y al mismo tiempo más necesaria en ese momento. ¿Qué me estaba llamando desde esa habitación? No tenía la respuesta, pero sí tenía la obligación de ir. Le pedí al guardia que se quedara en la recepción. Me miró con el ceño fruncido, notando que algo realmente serio pasaba, pero no preguntó. Sabía que en este hotel hay cosas que es mejor no preguntar. Tomé la llave maestra. Encendí una linterna pequeña que siempre llevo en el bolsillo y subí al ascensor. El panel marcó el piso 9 sin que yo lo tocara. Eso me puso en alerta al instante. Nunca, jamás en todos mis años allí, un ascensor había decidido el piso por su cuenta. Toqué el botón para detenerlo, pero no respondió. Toqué el de otros pisos. Nada. El ascensor había tomado una decisión por mí.
Sentí como el estómago se me hundía mientras el ascensor subía, lento, casi pesado, como si estuviera cargando algo invisible. Cuando llegó al 9º piso, las puertas tardaron más de lo normal en abrirse. Hacían un sonido áspero, desgastado, aunque días antes habían sido revisadas. Y cuando finalmente se abrieron, lo primero que noté fue el aire. No era frío ni cálido, no tenía olor ni humedad. Era denso, como si costara un poco más mover el cuerpo, como si algo no sé qué estuviera presionando el ambiente entero. Di un paso afuera, después otro. Miré hacia el pasillo iluminado por las luces automáticas del techo, y entonces entendí algo que me dejó sin respiración. No era el mismo pasillo que yo conocía. Sí, estaba en el 9º piso. Sí, el diseño era el mismo, pero las paredes, la textura, los colores, todo parecía ligeramente distinto, como si hubiera sido reconstruido con una precisión incompleta, como si algo hubiera tratado de copiar el aspecto del hotel y hubiera fallado en un detalle mínimo, casi imperceptible, pero completamente real. Avancé unos metros apuntando la linterna más por instinto que por necesidad y escuché un sonido. Un golpe suave. Después otro. Eran pasos lentos, arrastrados, que venían desde la zona de las habitaciones impares. Me quedé quieto. Esperé. Los pasos se detuvieron, y un segundo después todas las luces del pasillo titilaron al mismo tiempo. No lo suficiente para apagarse, pero sí para dejar el ambiente bajo un parpadeo inquietante. Respiré hondo y seguí caminando hasta donde debía estar la habitación 912. Ese era mi destino. Ese era el punto donde todo se había originado. Pero cuando llegué a la puerta 912, me encontré con algo que me hizo retroceder sin querer. La puerta no tenía marca de reparación, no tenía la cinta amarilla de piso cerrado, no tenía candado de obra, no tenía nada. Estaba impecable, como si nunca hubiera estado fuera de servicio, y la tarjeta en el marco decía claramente, ocupada. Eso no podía ser, era simplemente imposible. Intenté pensar en alguna explicación lógica, pero cada intento terminaba chocando con lo mismo. No había forma de que esa puerta estuviera así. Toqué la madera, esperando que estuviera fría, pero estaba tibia, como si alguien hubiera apoyado la mano ahí hace segundos. Y entonces, justo cuando acerqué la llave maestra a la ranura, escuché algo dentro. Una voz, suave, apenas un susurro. No decía palabras, no tenía sentido, pero era humana, muy humana. Alguien estaba ahí dentro, o algo que sabía imitar a alguien. El susurro se detuvo de golpe, como si hubiera sentido que yo estaba escuchando, y después un sonido más fuerte. Pasos que se acercaban desde dentro hacia la puerta. Di un paso atrás, apretando la linterna con más fuerza de la necesaria. Los pasos se detuvieron justo del otro lado de la madera. Esperé a que la puerta se abriera. Esperé a que una mano apareciera en la manilla. Esperé a escuchar cualquier cosa, pero nada ocurrió. Solo el silencio. Y lo juro, el silencio en ese piso no era como el silencio normal. Era como si el aire apretara los oídos, como si todo lo que estaba ahí dentro se hubiera detenido para escucharme a mí en vez de yo escucharlo a él. Extendí la mano casi temblando y toqué la manilla, caliente. Caliente como si alguien la hubiera agarrado un segundo antes. Tragué saliva. Ese segundo de duda fue suficiente para que algo sucediera. Un golpe, seco, brutal, como si algo hubiera golpeado la puerta desde dentro con una fuerza repentina. Di un salto hacia atrás, chocando contra la pared del pasillo. Y entonces, la luz del techo encima de la 912 se apagó por completo. Solo esa luz, ninguna otra. Quedé frente a una puerta oscura, silenciosa y con la sensación palpable de que algo estaba del otro lado observándome. Mi respiración se aceleró. No sabía si debía abrir la puerta o salir corriendo. Pero antes de decidir, algo más ocurrió. Mi walkie-talkie, que no había emitido ningún sonido desde que subí, crujió con interferencia. ¿Me recibes? La voz del guardia. Sí, te escucho, respondí con la garganta seca. Te estoy viendo en las cámaras, dijo. ¿Qué estás haciendo en el 10º piso? Mi corazón se detuvo. No, respondí. No estoy en el 10º, estoy en el 9º. No, te veo claramente en el 10º piso, insistió. Frente a la 1012, otra habitación que no existía. ¿Estás seguro?, pregunté, sintiendo como el sudor me recorría la espalda. Clarísimo, respondió él. ¿Quieres que suba? No,
No subas. Miré a mi alrededor. No había ascendido al 10º piso. Lo sabía. Lo recordaba. El panel del ascensor marcó 9. Yo conté cada piso mientras subía. Era el 9º, pero el guardia me veía en un piso más arriba. Y si él me veía ahí, entonces ¿quién o qué era lo que estaba en ese video del 9º que yo también había visto? Sentí que la puerta 912 vibró levemente, como si algo la hubiera rozado desde dentro. Y ahí entendí que ese piso no estaba funcionando como un piso normal del hotel. De hecho, tal vez no debía llamarlo piso. Tal vez no era un lugar. Tal vez era un reflejo, una copia, una sombra del hotel. Algo que estaba ahí, ocupando el mismo espacio, pero no pertenecía a nuestro lado. Y yo estaba dentro. Caminé lentamente hacia el ascensor. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. El pasillo parecía estirarse, alargarse en un ángulo imperceptible pero real. Toqué el botón del ascensor. No reaccionó. Toqué de nuevo. Nada. Y entonces lo escuché. Detrás de mí, un susurro. No como antes. Ahora era claro. Ahora tenía intención y decía, pronunciado con una voz lenta y quebrada, no te vayas. Yo no quise girarme, no tenía que ver qué había detrás de mí. No debía. Sabía que si lo veía, no sería capaz de seguir cuerdo. Lo sentía en la piel, en el pecho, en cada parte de mí. Golpeé el botón del ascensor con la palma abierta. Por fin, después de unos segundos eternos, escuché el motor activarse. Las puertas se abrieron. Entré rápido, sin mirar atrás, sin respirar. Toqué el piso 1. Toqué todos los pisos. Quería moverme. Quería salir. Las puertas se cerraron y escuché un golpe del otro lado. No un golpe fuerte, un golpe suave, como si una mano hubiera acariciado la puerta antes de que se cerrara por completo. El ascensor tardó demasiado en bajar. Demasiado. Los números parecían avanzar a una velocidad ilógica. 8, 7, 6. Cuando las puertas se abrieron en el lobby, el guardia vino corriendo hacia mí. «¿Qué te pasó?», preguntó. «No preguntes», respondí. «Solo, nunca vuelvas a subir a ese piso. Nunca». Me miró serio. Vio mi cara. Vio mis manos temblando. Y entendió que hablaba en serio. Esa noche, antes de entregar el turno, revisé el sistema una vez más. La habitación 912 había desaparecido. No figuraba en el registro. No había llamadas. No había actividad de cámaras. Nada. Como si todo hubiera sido borrado. Pero antes de irme, revisé la cámara del ascensor por última vez. Y ahí estaba, un fotograma congelado que apareció por un segundo antes de volver a negro. La silueta, la misma que había visto en el monitor del 9º piso. Y estaba de pie justo detrás de mí, dentro del ascensor cuando bajé. Lo que vi esa noche, no debía haberlo visto. Y nunca debía haber subido. Porque desde entonces, cada vez que paso cerca del ascensor, siento que algo me observa desde un piso que no existe. Y a veces, cuando estoy solo en recepción, el interno suena. El 912. No atiendo. Nunca más. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. De verdad significa mucho que escuches todo lo que viví aquella noche. Si quieres más relatos de trabajos inusuales, experiencias reales y noches que nadie debería vivir, suscríbete, deja tu like y comparte este video con alguien que disfrute este tipo de historias.